Pues en clases anteriores fue esto lo que vimos, ¿no? Los servicios ecosistémicos y para empezar pues una descripción más o menos en qué consisten y en cómo se clasifican, ¿no? Más adelante vamos a ver también qué valores y costos se les dan. Uh-huh. Bien, entonces veíamos que pues en ecología eh, se hablan mucho de los servicios que nos dan los ecosistemas, uh-huh, pero que muchas veces como seres humanos en el sistema económico en el que nos encontramos, pues los damos por un lado por sentado y por otro lado, pues no los contamos, ¿no? No los visibilizamos. Entonces, se vio, las personas, la gente en el campo de la economía ecológica más que nada, sintió la necesidad, se vio en la necesidad más bien, de darles un valor a todos estos bienes y servicios y funciones para que, pues, por lo menos en el sistema en el que vivimos se le dé un valor, ¿no? Claro, nosotros como comunidades obviamente le damos un valor, uh-huh, pero también es importante ver cómo lo conocen en otras partes, ¿no? Cómo lo podemos visibilizar de otras maneras o darles cierta concretura al valor, pues para cuidarlo, ¿no? Lo que no se valora no se cuida. Bien, entonces, y bueno, aún así, a pesar de que se le ha tratado de dar un valor, muchas veces ha sido complicado evaluar estos servicios y decir, el agua cuesta tanto o tiene tanto valor, la captación de carbono tiene tanto otro valor, la salud mental que nos da, bueno, física y mental que nos da vivir cerca de un ambiente más natural nos da tal valor, es complicado, ¿sí? Entonces, bueno, para primero darle un valor, pues se necesitaba conocer cuáles son, ¿no? Ya sabemos que los seres humanos somos muy propensos a clasificar las cosas y así, ¿no? Y medirlas. Bien, entonces tenemos los bienes y servicios del ecosistema y los podemos dividir entre los valores ecológicos que se basan en la sostenibilidad ecológica, los socioculturales que se basan en la equidad y percepciones culturales, uh-huh, y los económicos que se basan en la eficiencia y rentabilidad. Si nos damos cuenta aquí, esto es más, en cierto modo, pues sí, humano, mucho más, ¿cómo se puede decir? Dependiendo del ojo que lo vea, ¿no? La parte cultural, uh-huh. Luego la ecológica también es difícil de medir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que son tan grandes y tan valiosas como el agua o el aire limpio, que es muy difícil medir o encontrar cómo medirlo, ¿no? Y finalmente la económica, que es eficiencia y rentabilidad, que bueno, eso ya es un poco más sencillo, ¿no? Lo podemos monetarizar. Y bueno, si juntamos estos tres valores, podríamos tener el valor total, entre comillas, de un ecosistema. Uh-huh. Entonces, para poder tomar decisiones y determinar opciones de política y medidas de gestión social, entonces necesitamos conocer la estructura y los procesos del ecosistema para entonces conocer los valores ecológicos y todos los demás valores y bienes y servicios del ecosistema, ¿no? Y entonces, para saber esta estructura, procesos del ecosistema, necesitamos saber cuáles son las funciones principales de un ecosistema, que serían la regulación, el hábitat, la producción y la información. Uh-huh. Ok. Entonces nos vamos a que el concepto de servicio ecosistémico es la capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios, uh-huh,
cosas materiales y no tangibles, que satisfagan las necesidades humanas directa e indirectamente. Aquí hablan de las humanas, ¿sale? Obviamente el ecosistema le da servicios ecosistémicos a otras especies, a otros tipos de seres vivos. Un segundito, muchachos, permítanme. Bienvenidos. Buenas tardes. Ok, en un momento déjenme los anoto. Ok, bien. En el caso de lo que dice Karina, sí, disculpen, bueno, por un lado, recuerden, la clase la estamos teniendo a las 5:30, para que tengan un rato para comer o estirarse después de 4 horas de clase. Y por otro lado, sí, yo me tardé unos 10 minutos en entrar, entonces sí, una disculpa por retrasarme. Y bueno, cuando se unió Karina apenas había hecho la primera pregunta, bueno, era la segunda, entonces no se preocupen. La primera era acerca de qué es lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, bueno. Bien, ahorita son 5, ¿verdad? Ok. Ahorita terminamos este repaso y vemos si también si entraron más de ustedes, para ir con el repaso que pues me di cuenta de que se hizo necesario ahora que estuvimos en la práctica, ¿no? Que es necesario. Bien, continuamos entonces. Sí, entonces veíamos que estábamos hablando de las necesidades humanas. Este es en el concepto de la economía ecológica. ¿Por qué? Porque la economía es un concepto bastante del ser humano, ¿sí? Si bien todas las demás especies pues dependen de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y de la función del ecosistema, pues quien los cuantifica somos los seres humanos, ¿no? Y quienes tienen la mayor modificación o más que ver en este papel somos nosotros. Por eso dice necesidades humanas, ¿no? Y además, pues esto se pretende para que pues se tomen acciones, como veíamos aquí, se determinen, perdón, opciones políticas y medidas de gestión social, que pues son conceptos del ser humano, ¿no? Ok, un momentitito. Ok. Y bien, entonces, en este caso, en este tema, lo podemos dividir en 4 funciones principales de los servicios ecosistémicos. Que son las funciones de regulación, de hábitat, de producción y de información, ¿no? Las de regulación es que principalmente son estas que mantienen la salud del ecosistema y brindan los servicios como beneficios para los humanos. Servicios con beneficios para los seres humanos, como lo son el agua, el suelo, el aire limpio, el control biológico, ¿no? Estos de regulación. En cuanto al hábitat, tenemos que estas que proporcionan refugio y hábitat a las plantas y animales y contribuyen a la conservación de la diversidad biológica y genética, ¿no? Luego tenemos estas de producción, donde pues iniciamos con la fotosíntesis. Esto también lo vimos en la clase antepasada. Veíamos la importancia, ¿no? de la vegetación, de los organismos autótrofos en nuestro planeta, porque como decían algunos de ustedes, me alegró mucho saber que pues lo tienen ya bien conceptualizado, ¿no? La importancia de esto es que pues ellos son los que transforman la materia
inorgánica en orgánica, ¿no? Son los primeros transformadores de materia y energía para el resto de los seres vivos. Sin ellos, pues no podemos existir. Entonces, por eso está lo de las funciones de producción. Mediante la fotosíntesis convierten la materia en energía, convierte la energía solar en energía que nosotros podamos consumir y además crean biomasa, ¿no? Esta biomasa se traduce muchas veces en carbohidratos y estos en bienes del ecosistema para consumo humano, como lo son los alimentos, materias primas y material energético, ¿no? Esto en cuestiones de producción. Ya cuando vemos, por ejemplo, ya de hábitat y otras cosas, cuando hablamos de la conservación de la diversidad biológica, hablamos también de una regulación en la red alimenticia, ¿no? Pero ahorita como estamos hablando de humanos, por eso estamos con esto. Y luego tenemos las funciones de información, ¿no? Que contribuyen al mantenimiento de la salud humana al brindar oportunidades de reflexión, enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo y recreación. Aunque parezca que si no da dinero directamente o muchas veces se crea que en el sistema en el que vivimos si no da dinero no sirve, no vale. La parte de esta de información, de oportunidades de reflexión espiritual, desarrollo cognitivo y de recreación es bastante importante. Se han hecho muchos estudios donde, por eso se habla mucho de la salud, tanto mental, física como mental, en las que, pues, si una persona no se encuentra sana mentalmente en ese momento, no puede trabajar o no puede vivir de manera correcta ni producir bien en la sociedad. Sí lo vemos de una manera más económica, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, si uno tiene una gripa, pues no puede trabajar bien, ¿no? Igual si uno tiene depresión o o algún otro afecto en la salud mental, pues no va a poder estar al 100, ¿no? Y pues se han hecho varios estudios también de que eso de que se menciona, ¿no? Que no significa que la gente no tenga nada que hacer, como para y por eso se deprime, ¿no? Sabemos que es algo mucho más profundo, por ejemplo, o problemas como la ansiedad, etcétera. Bien. Y obviamente, pues se entra en la calidad humana, ¿no? En la calidad de vida humana. Si no hay salud mental, no hay calidad humana, no hay calidad de vida. Y eso también es muy importante. Muchas veces nos quieren ver a los seres humanos o al individuo como un peón nada más para, pues para desecharse, que produzca y ya cuando no me dé lo que yo quiero, pues lo desecho, pero no es así, ¿no? Bueno, afortunadamente en las comunidades no es exactamente así, pero en las sociedades más citadinas, pues sí es, así suele ser la visión, ¿no? Bien. Entonces, después veíamos que acerca de la sostenibilidad ecológica. Bienvenida Nancy, buenas tardes. Bien, ¿quién me puede decir que, en qué consiste la sostenibilidad ecológica?
Ok, dice Jesús que es una forma de proteger y conservar el medio ambiente. Sí, en parte es el objetivo, ¿no? Ok, en métodos bastante generales. ¿Alguien más? ¿Otras dos personas, por favor? O más personas, pero mínimo dos. A ver. Y Dalia dice satisfacer las necesidades actuales sin perjudicar a largo plazo el equilibrio ambiental, económico y social. Así es. Muchas gracias. Si eso es un poco más concreto, muy bien. ¿Alguien más, muchachos? ¿Una persona más, por favor? Y Karina. Aprovechar los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza de manera sustentable, cuidarla sin dañarla. Ok, gracias. Ok, un momentito. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Ok. Y entonces, ¿cuáles son los puntos, más importantes de este concepto de la sostenibilidad ecológica? Principales, los ejes de la sostenibilidad ecológica. Ok, y Carmen dice la conservación y protección del medio ambiente. En términos generales, pues eso es, ¿no? Bien, vamos a hacer esto para que no nos alarguemos tanto, porque si quiero repasar algunas cosas con ustedes que vimos en primero y vimos en la práctica. Ok, bien. Ambiental, social y económico, ambiental, social, ok, bien. Ok, aquí nos dice en concepto, la sostenibilidad ecológica son los límites naturales establecidos por la capacidad de carga del medio ambiente natural, de modo que el uso humano no afecte irreversiblemente la integridad y el buen funcionamiento de sus procesos y componentes naturales, ¿no? Ok. Y sí, son ambiental, económico y social. ¿Y qué es algo a resaltar aquí? Es que eh, es hablar de que nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente, sí se ha utilizado por el ser humano porque somos parte de y lo necesitamos para poder seguir existiendo. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar a subrayar. Ay, aquí. Uh-huh. Entonces, uso humano. Uh-huh. ¿Sale? Pero que este uso humano
no salga de los límites naturales establecidos. ¿Y quiénes dan estos límites naturales? La capacidad de carga de nuestro medio ambiente. Tanto física como química y biológicamente. Ok. Y haciendo que al respetar estos límites establecidos por la capacidad de carga, no afecte de manera irreversible el buen funcionamiento de sus procesos naturales y componentes naturales, ¿no? Recordemos que en un sistema tenemos los componentes y los procesos, y aquí lo importante, más que nada, es el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Bien. Ok. Entonces, con este concepto, ¿quién me puede decir qué es la capacidad de carga de un medio ambiente? Ok, Dalia nos dice, es un equilibrio entre la disponibilidad de hábitat y la cantidad de animales de una especie en particular que este hábitat puede soportar. Antes de que se dé bien el concepto, quiero escuchar, leer o escuchar a los demás, ¿sale? Gracias, Dalia. ¿Quién más? Mínimo otras 2 personas, por favor. Ok. No logra ver la presentación. ¿Los demás sí la pueden ver? Igual y es... chicos, ¿los demás sí pueden ver la presentación o es el internet de Nancy? Yo sí lo veo, profe. Bueno. Nancy, trate de salir y luego entrar. Y de todos modos, un momentito, ya les mando la presentación por WhatsApp. Creo que ya se les había mandado, pero se las vuelvo a mandar para que lo puedan ir siguiendo. Un momentito, ¿eh? Permítanme. Bien, antes de que se me olvide, voy a anotar a su compañero Renato. Bien, ok, dice Dalia entonces que la capacidad de carga es un equilibrio entre la disponibilidad del hábitat y la cantidad de animales de una especie en particular que este hábitat puede soportar. Ajá. Sí, gracias, Laura. Muy bien, así es. Sí, así es. Es lo que
sí, lo que puede un hábitat, un área, un lugar, un ambiente, que lo que puede soportar este ambiente en cantidad de organismos de una especie, ¿no? Uh-huh. Ya sean bacterias, plantas, animales, etcétera, ¿no? Renato dice, determinar el tamaño de la población que puede existir o que puede soportar. Ajá, un ambiente. Uh-huh. Jesús dice, el tamaño máximo de población en el que el ambiente puede soportar indefinidamente en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, agua, hábitat y otros elementos. Ajá, exacto. Ay, espera antes que se me olvide. Jesús. El tamaño del hábitat que existe en un ambiente y la cantidad de especies que puede soportar. Uh-huh. La cantidad de organismos, ¿no? Una determinada cantidad de especie que puede aguantar o soportar el ambiente teniendo en cuenta el agua y alimento para que estos puedan sobrevivir. Uh-huh. Y... ok, gracias Nancy. ¿Ya puede ver la pantalla, por cierto, Nancy? ¿Ah, se ve muy borroso? ¿Será el tamaño? Bueno, ahorita ya lo hago grande. ¿Sale? Entonces, sí, la capacidad de carga es la capacidad que tiene un área, una parte del medio ambiente para poder sostener cierta cantidad de individuos de una especie, de organismos de una especie, ¿sale? En cierto tiempo sin que los recursos se agoten, como dicen, de manera, bueno, más bien que se mantuvieran, entre comillas, como de manera indefinida, ¿no? Durante un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En una hectárea una hectárea de bosque puede sostener a 2 personas, ¿no? A 2 seres humanos. Sin que el equilibrio aquí, bueno, no el equilibrio, las funciones que se les brindan se vean afectadas a largo plazo. Uh-huh. En cambio, si esta es la capacidad de carga, en estas 2 hectáreas vive una sola persona, el ambiente, la capacidad de carga no se ve rebasada y todo está bien. Si hay 2 personas, es el límite, ¿no? Sigue estando bien. Si pasa a 3 personas, entonces los recursos no alcanzan a reciclarse y a reponerse lo suficientemente rápido como para que sea sostenible, ¿no? Los recursos y los procesos, ¿sale? Los procesos no son lo suficientemente rápidos para que a largo plazo se puedan sostener estas 3 personas, o 4, 5, 6, etc. Esto lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, en un río, o en un lugar en una planta de desechos, de tratamiento de desechos. Uh-huh. Puede que aguante, no sé. Sabemos, por ejemplo, que un cuerpo de agua como un río, de manera natural, puede ir limpiando los desechos y las partes sucias del agua. Y digamos que un río de 80 kilómetros, es muy poquito, pero bueno, digamos 80 kilómetros, en ese tramo se pueden limpiar los desechos de 3 personas, ¿no? Sin ninguna dificultad. De 6 personas, igual. No pasa nada. Termina el agua después de esos 80 kilómetros limpia. Uh-huh. Incluso su capacidad de carga son 50 personas. Uh-huh. Con los procesos de filtración, tanto por parte de las plantas, el movimiento, intercambio de gases, etcétera, se limpia. Pero cuando ya es un pequeño pueblo o una pequeña ciudad la que
deja todos sus desechos en este río, y ya no son 50 personas, son 100, 200, 1000, 2000, 3000, 50,000 personas en estos 80 kilómetros, ya los procesos no son tan rápidos y empiezan a tener funciones afectadas, ¿no? Si se empieza a contaminar de más, ya no se limpia tan rápido el río, empiezan a haber muerte de los... sobrepoblación primero de algas, por ejemplo, como vimos, empieza a haber eutrofización del agua, por un lado, y entonces primero puede que haya mucha producción primaria, pero al morir estas algas y al reproducirse más las bacterias utilizan más oxígeno y todo se empieza a contaminar más, hay más muerte de otros seres vivos, hay más putrefacción, y más consumo de oxígeno y ya no pueden, los procesos ya no se dan abasto, ni el área se da abasto para que se purifique el agua, ¿no? De eso va. Bien. Ok. Y hay que tomar en cuenta aquí en estos recursos que hay recursos no renovables, ¿no? Y hay fuentes de energía que son, entre comillas, ilimitadas, ¿no? Como la eólica o la solar. Incluso la nuclear, ¿no? Bien. Y luego pues pasábamos a esta parte de funciones, bienes y servicios del ecosistema naturales y seminaturales. Les comentaba que, pues bueno, no íbamos a abandonar mucho en esto porque, por el tiempo. Pero bueno, les explico rápidamente la tabla. Aquí vienen las funciones de de servicios ecosistémicos. Cuáles son los procesos y componentes del ecosistema que llevan a cabo estas funciones y finalmente algunos ejemplos de bienes y servicios que salen de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, regulación de gas, los procesos y componentes del ecosistema, que son el papel de ecosistemas en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, balance de CO2, capas de ozono, etcétera, y algunos bienes y servicios como ejemplo, protección contra los rayos UV mediante el ozono, que sería como protección de enfermedades, el mantenimiento de la buena calidad del aire y la influencia del clima, ¿no? Igual aquí en la regulación climática, etcétera. Bien. Ok. Y pues bueno, aquí ya hablan de los ejemplos y desarrollan más cada una de las funciones, que ahorita no vamos a ver porque por el tiempo igual. Quiero pasar rápidamente, bueno, lo que se pueda al repaso que necesitaba con ustedes. Pero bueno, lo vemos más profundamente en la próxima clase. Esto. Pero bueno, ya les envié el PDF para que lo vayan leyendo. Y pues tengan más. Y contesten las preguntas, ¿no? Después, la vez pasada vimos esta parte de resiliencia y estabilidad en los sistemas ecológicos. Rápidamente les explicábamos, ¿no? Que en los ambientes hay dos conceptos muy importantes y que no están peleados, o bueno, no siempre, y que se encuentran en los ambientes: la estabilidad y la resiliencia. Ok, de acuerdo, Nancy. Bueno, ya ahorita ya pasó la diapositiva, pero les pongo. Estas sí se las mandé, muchachos. ¿Quién me puede decir? Disculpen. Que el concepto, perdón, de estabilidad ¿quién me puede decir el concepto de resiliencia?
¿Y quién me puede decir la diferencia entre estabilidad y resiliencia? Bien, veo que son 6, entonces Jesús y Carmen. La pregunta de... Bueno, contéstenlo. Pueden contestarlas todas o una nada más, pero participen, por favor. Ya tengo participaciones de casi todos, me falta usted, Nancy. Entonces, adelante. Y pues bueno, ya saben, las participaciones se van acumulando. Ok. Bien, Karina dice, si hay estabilidad, hay baja resiliencia. Si hay alta estabilidad, hay baja resiliencia. Sí, es uno de los conceptos que manejamos aquella vez. Muy bien. Podemos estar aquí. Laura, Renato. La capacidad que tienen los elementos de las estructuras de aguantar las acciones sin volcar o caer. Pero que esta capacidad, Renato, es estabilidad o resiliencia. Dalia dice, la estabilidad es la tendencia de un ecosistema a mantener a largo plazo el suministro de sus servicios ecosistémicos, como son la producción de alimento, la captura de carbono y la fertilidad del suelo. Sí. Ok. Sí, en parte. Resiliencia es la capacidad de un ser vivo en de poder adaptarse. Bueno, en sí, no solo de un ser vivo, porque ahorita estamos hablando de un ecosistema o un sistema. Estabilidad, ok. Decía estabilidad, la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de aguantar las acciones sin volcar o caer. Ok. Sí, para estructuras está bien y sí tiene que ver con estabilidad de los ecosistemas, pero no es exactamente no es como tal la estabilidad de un ecosistema, ¿no? Sino de una estructura. Ok. Renato. Ajá. Laura dice, resiliencia y resistencia son de fundamental importancia a la hora de analizar la estabilidad de una comunidad o un ecosistema. La resiliencia se refiere a la velocidad con la cual una comunidad retorna a su estado inicial después de haber sido perturbada por un disturbio y desplazada de aquel estado. La resiliencia, ¿verdad? De hecho, bueno, ahorita lo vemos, pero es en este caso, una cosa es la resiliencia, otra cosa es la estabilidad y en este caso usted estaría dando el concepto de estabilidad. Gracias, ok. Bien, estabilidad, mantener un ecosistema en equilibrio sin cambios. Muy bien, gracias Karina. Básicamente sí. El término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para señalar la capacidad de estos de absorber perturbaciones manteniendo sus características de estructura, dinámica y funcionalidad prácticamente intactas, pudiendo retornar a la situación previa de la perturbación tras el cese de la misma. Ok,
Pero usted habla de resiliencia o estabilidad, Nancy. Carmen, la resiliencia es la capacidad o una alteración que sigue existiendo. No, no exactamente. Resiliencia, gracias. Ok. Y resiliencia, dice Karina, es la capacidad de un ecosistema de mantenerse a pesar de los cambios o perturbaciones que se presentan. Bien, gracias, muchachos. Bien. Entonces vamos aquí con el concepto, ¿no? Ay, aquí está. Bien, entonces, ahorita vemos la relación entre ellas dos, pero sí, tenemos en un ambiente, la estabilidad representa la capacidad de un sistema para volver a un estado de equilibrio después de una perturbación temporal. Cuanto más rápido vuelve y menos fluctúa, más estable será el sistema. Aquí hay que resaltar la palabra de equilibrio. Y más rápido vuelve y menos fluctúa. Y también lo de estable. Ok, ay, no. Bien, y la resiliencia es la medida de la persistencia de los sistemas, la capacidad para absorber el cambio y la perturbación, además de mantener las relaciones entre las poblaciones o las variables de estado. Aquí habla de capacidad de absorber el cambio, y mantener las relaciones. Entonces, en estabilidad hablamos de un equilibrio, que algo quede igual que siempre, ¿sale? Algo que se mueva lo menos posible, ¿sale? Y en resiliencia hablamos de que a pesar de los cambios se sigan manteniendo las relaciones. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de estabilidad y quién me puede dar un ejemplo de resiliencia? Obviamente en un ecosistema. Ay, Nancy desapareció. Ay, ¿quién más falta? Carmen.
Nadie. A ver. Un arrecife de coral es resiliente, es capaz de absorber amenazas sin cambiar un estado dominado por las algas. ¿Qué será? Un incendio. Ok. Bien, bueno, por un lado, vamos a hablar primero de los ambientes que son más estables y menos resilientes. Los tipos de vegetación o ecosistemas más estables y menos resilientes, de hecho, son los arrecifes y los desiertos. Son muy, muy delicados. ¿Sale? Bien. Demos algunos ejemplos. Ok. Para hablar de estabilidad, digamos que tenemos... ok, vamos a utilizar Paint. Bien. Tenemos aquí... si utilicemos el bosque que nos dijo su compañera, ¿no? Bosque, 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 bosque. Unos cuantos árboles. Necesitamos... Tenemos un depredador. Ahí. Luego tenemos unos herbívoros, no sé, unos venados cola blanca. Bueno, no, unos conejos. Conejos. Igual son muchos. Ay, no, sí, mejor unos venados cola blanca. Una manada de venados cola blanca. Y tenemos una manada de lobos. Ok. Bien. Entonces, imaginemos que pues este ecosistema se está llevando a cabo pues de buena manera, no hay ningún problema. Hasta el momento, todo va bien. Y de repente, como dice su compañera Diana, hay un incendio, ¿no? Ah, por cierto, estos venados se alimentan de estos árboles y estos lobos se alimentan de estos venados. Así tenemos nuestra cadena simple y sin mucha complejidad. Obviamente sabemos que hay más procesos, pero estos no los vamos a incluir ahorita. Entonces hay un incendio, ¿no? ¿Y qué pasa con el incendio? Bueno, pues acaba con bastante parte de la vegetación. 4, 5, 6. 7. Se llevó 7 árboles, ¿no? Digamos. Y entonces, como no hay suficientes árboles, también se van varios venados. Y alguno, pues un lobo, ¿no? Bueno, 2 lobos, ¿no? Aquí hubo una afectación. Entonces, para ver la estabilidad, ok, ahorita utilizamos un huracán, de acuerdo.
Bien. Ahorita ya los leo, perdón, para terminar con la idea, porque ya ven que a veces se me va. Entonces, ahorita leo sus ejemplos. Bien. Entonces, la estabilidad, la cantidad de estabilidad, o qué tan estable es este ecosistema, es ver en cuánto tiempo, qué tan rápido y qué tan fácil este ecosistema puede regresar a tener estos 7 árboles, 1, 2 en brotes nuevos, y que sean y maduren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y que estos venados también regresen, creo que se habían ido como 4, 1, 2, 3, 4, 5, como 5, y regresen estos 2 lobos, ¿no? Es decir, qué tan rápido regresa el entorno a lo que era antes. 1, 2. Obviamente, pues con nuevos organismos, los que se murieron, pues ya no van a regresar. Entonces, aquí va a trata de qué tan rápido llega este ambiente a recuperarse y a volver a ser estable, ¿no? Es decir, la cantidad de árboles que hay ahí es suficiente para la cantidad de venados cola blanca que ahí hay, que es suficiente para la cantidad de lobos que hay ahí. Es decir, la tasa de reproducción y de depredación se van acoplando perfectamente para que ninguno sobrecoma a los demás, nadie se quede con hambre, ni sean sobrepoblados por alguno de las otras especies, ¿no? Bien, eso en cuanto a estabilidad. Ahora imaginemos. Vamos a guardarlo. Igual y sirve para un examen. Bien, ahora hablemos de la resiliencia. ¿Qué ambiente podría ser bastante resiliente? Un manglar. Y un huracán. ¿Sale? Entonces tenemos nuestro manglar. Nuestro manglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ay, no, así no. Digamos que para simular mejor la costa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínense, ¿no? Aquí están en la costa. A las orillas de un cuerpo de agua salobre. Está en una pequeña laguna. Vamos a dibujarla. Y en esta costa tenemos sí, nuestro criadero. Recordemos que los manglares sirven como criaderos y refugios también, ¿no? De los peces que se van al océano. Ahí van a tener a sus crías para que se mantengan entre las raíces y no sean tan fáciles de depredar. Entonces, imaginemos, tenemos la especie A, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos la especie B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. Y la especie C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego tenemos la especie D, que serían otros depredadores. 1, 2, 3,
4, 5. Bien, ahora ya. Digamos que, pues, estos son los depredadores tope. Aquí está el manglar, que sirve como refugio. Entonces tenemos las funciones, ahí. Bueno, entonces tenemos la función de refugio, la función de productor primario, la función de herbívoro, o depredador primario, consumidor primario, el de depredador primario, más bien herbívoro 1, que son estos pececitos naranjas, la de herbívoro 2, la de depredador primario, que serían estos rosas, digamos que estos son cangrejos, ¿no? Y la de depredador tope. O terciario o cuaternario, ¿no? Que son estas figuritas azules, ¿no? Estos depredadores azules. ¿Cómo que se les ocurre? ¿Qué será bueno? En un ambiente así podrían ser... ¿Qué serán? Bueno, pongámosles tiburones pequeños, ¿no? No, pero es que ahí no hay tiburones. Cocodrilos. Pongamos de cocodrilos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para empezar, ya vimos que aquí hay ciertas funciones, ¿no? También en el otro. En el otro había productor primario, herbívoro 1 y depredador. Aquí también hay depredadores, productores y herbívoros y predadores, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues llega un huracán, ¿no? Y entonces este huracán se lleva varios árboles. Se lleva varios árboles, ¿sí? Ok. Y también se lleva a varios de las crías. Varios de los pececitos. Varios de los cangrejos. Y varios de los depredadores tope. Digamos que quedan así. Esto no se grabó. Bueno, pues ni modo. Ok, a ver, entonces los leo. Mientras quedó más o menos claro cuál es la diferencia entre estabilidad y resiliencia en lo que los leo. Si no quedó claro, si hay dudas, me las hacen saber en lo que los leo. Ok, ya sonó un incendio de pinos chapenses por un accidente, pero después de varios años solo volvió en el estado original, pero para eso las personas no fueron a saquear ni perturbarlas más.
Ok, la resiliencia, la capacidad de un sistema ecológico para recuperar sus propiedades después de verse alterado por una perturbación. Ujú. Aquí lo importante son lo de propiedades, ¿no? Y ahora tenemos pinos jóvenes, podría decirse. Sí, así es. Digamos que está regresando. No va a ser el mismo ecosistema que era antes, pero sí está regresando a algo que era, ¿no? Que era la función de estos pinos. Igual, si hubiera sido reemplazado esta población de Pinus chatbensis, no se hubiera extinto la población, la especie, y pudo haber sido sustituida por otra población de otra especie de pino o de otra especie de árbol, pero podía seguir cumpliendo ciertas funciones, ¿no? Eh, sí, como les decía, pues ya usamos el ejemplo del huracán. Y ok, el deslave también es otra, podría ser ejemplo de otra perturbación y depende del ecosistema, sería sería si es más resiliente o este, más estable, ¿no? Por ejemplo, les decía, un desierto o un arrecife son altamente estables, pero poco resilientes. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, los cambios que recibe un desierto son bastante fuertes, ¿no? Es decir, estos cambios de temperatura e inundaciones, uh-huh, pues son bastante fuertes, porque sabemos que hay lugares desérticos que se mantienen secos todo el año, pero de repente en la época en la que tiene que llover, llueven litros y litros, y como no hay la vegetación no está apta para mantener el agua, pues se lleva todo, ¿no? O bueno, hay grandes cantidades de agua. Entonces aquí son bastante estables porque a pesar de estos cambios, la vegetación prácticamente sigue en su lugar, aguanta estos cambios y sigue como se presentó antes de estos cambios. Uh-huh. Igual el arrecife. Si le golpea un huracán, en general no, no cambia mucho, ¿no? Porque tienen sus sistemas para que no cambie mucho el entorno. Sí puede que algunas especies, algunas partes de las poblaciones mueran, pero ahí siguen, ¿no? Y luego se vuelven a reproducir y regresan a como estaban antes. Y son poco resilientes. ¿Por qué? Porque si a este desierto le empezamos a quitar, no sé, una población de cactus y prácticamente la matamos, ya no se va a poder reproducir como antes y entonces va a empezar a haber un desequilibrio porque esta función que tenía el cactus no la podía cumplir ninguna otra especie más, o no como lo hacía este cactus, ¿sale? O las especies que tenían funciones parecidas no se dan abasto en la cantidad de reproducción, un momentito, para sustituir al cactus, a la especie de cactus que desapareció, ¿no? A ver, déjenle a su compañera Carmen y ya pasa su compañera Karina. Dice, yo creo que en este caso sería bueno hacer la reconstrucción de paisaje de antes y de ahora, cómo estuvo la perturbación antes y en cómo va a estar en años mediante el SIG. Sí, podría estar muy bien. Uh-huh. Sí, sería bastante, sería un muy buen proyecto y además podríamos ver qué tan resiliente o qué tan estable es el ambiente en el que ocurrió este acontecimiento, ¿no? Adelante, Karina. Solo quería avisarles que estaba presentando algo cuando explicó sobre el cactus y eso, porque no se miraba la presentación. Ah, ya. No, no estaba presentando nada. Sí fue más o menos claro mi ejemplo o creen que sea necesario que use el Paint u otra herramienta. Ustedes díganme, a mí pues cualquiera de las dos me es bien, lo importante es que pues les pueda transmitir lo que les estoy diciendo, ¿no? Ah,
Ok. Bien, preguntaba si mi explicación sobre la estabilidad y resiliencia en los desiertos y arrecifes fue suficientemente clara o creen que es necesario que utilice algo gráfico como Paint para poder explicarlo. Ustedes díganme, les decía que lo importante es que me dé a entender. Ok, bien. Bien. Ay, eso no es. Sí, les decía que que por ejemplo los desiertos y los arrecifes son ecosistemas muy estables pero poco resilientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un desierto, ¿no? Bueno, vamos a dividirlo aquí. ¿Mm? Ok, digamos es que es un desierto, ¿no? De día y de noche. Estos desiertos aguantan bastantes cambios. Digamos, aquí hay un cactus, una especie de cactus. Aquí tenemos otra especie de cactus. Y tenemos un herbívoro. Un momentito, jóvenes. Bueno, tenemos un herbívoro. Y un carnívoro. ¿No? Un depredador, digamos, un halcón, ¿no? Un halcón. Bien. Bueno, imaginemos que es lo mismo. Aquí y acá. Bien, entonces, aquí en este desierto, sabemos que los cambios de temperatura entre el día y la noche son bastante fuertes, ¿no? Y es decir, en el día hace muchísimo calor, es muy seco, y en la noche hace mucho frío por la cantidad de humedad, la poca humedad que hay, etcétera. Y también, por ejemplo, hay algunos desiertos en donde está casi todo el año seco, sin llover, y en la época de lluvias llueve, pero llueve torrencial, de manera tan torrencial que se inunda el desierto, ¿no? Cubre a todas las plantas. Pero son tan estables que todas estas especies, o la mayoría, sobreviven a estos cambios, tienen modificaciones evolutivas que hacen que sobrevivan, no se vean afectadas por estos cambios y siga estable el desierto, ¿sale? Pero imaginemos que hay una perturbación
ajena a los cambios que está acostumbrado. Por ejemplo, no sé, hay una plaga y acaba con este cactus, que por cierto este cactus se reproducía muy rápido y de manera lenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se acaba el productor primario principal, este ya no tiene con quién reproducirse, entonces pues se acaba esta especie se reproduce muy lento, cada 10 años da uno nuevo, ¿sale? Entonces no es posible que se lo coman. Y mejor lo pinto de otro verde. Y entonces este herbívoro pues se deja de tener su alimento principal. Ya no tiene que comer. Es muy difícil para este herbívoro comer el segundo cactus y además cuando lo come pues es muy difícil el recambio de individuos, como les decía, nacen muy poquitos y crecen muy lento y por lo tanto si ya no hay herbívoros tampoco hay carnívoros y pues el ecosistema queda desequilibrado y ya no hay nada más que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de que las funciones que tenía este primer cactus que se murió y que se extinguió aquí en esta población, pudieran ser reemplazadas o por otra población de cactus que estaba más lejos, pero para que se llegara hasta aquí era muy difícil, o por esta población de cactus que no tiene la misma función o la misma cantidad de reproducción, la misma rapidez de reproducción, para que el resto del ecosistema pudiera seguir con sus funciones. Igual pasa con los arrecifes. Les decía que son muy estables, no cambian mucho, pero cuando, por ejemplo, se empiezan a morir los corales por la acidificación del océano y las altas temperaturas, no hay quien reemplace a estos corales, la función de estos corales, y entonces el ecosistema colapsa, ¿no? Entonces este es un ejemplo de alta estabilidad, pero baja resiliencia. No sé si ya quedó un poquito más claro. Y bueno, entonces estábamos hablando pues de eso, ¿no? Y entonces como síntesis tenemos que la estabilidad es la capacidad de un sistema para volver a un estado de equilibrio después de una perturbación temporal. Cuanto más rápido vuelve y con la menor fluctuación, más estable es. La estabilidad es la propiedad del sistema y el grado de fluctuación alrededor de los estados específicos como resultado, ¿no? Y la resiliencia, en cambio, determina la persistencia de las relaciones dentro de un sistema. Es una medida de la capacidad de los sistemas para absorber los cambios, variables de estado, variables de conducción y parámetros que persisten. Es propiedad del sistema y la persistencia, la probabilidad de extinción es el resultado, ¿no? Ok. Entonces, como veíamos, un sistema puede ser muy resistente y fluctuar mucho como los desiertos, pero está acostumbrado a los cambios que tiene, ¿no? Ok, y el equilibrio entre la resiliencia, y la estabilidad es un producto de la historia evolutiva de los sistemas ante el rango de fluctuaciones aleatorias que han experimentado. En las selvas, por ejemplo, no fluctúa mucho el clima, ¿no? Es altamente resiliente porque hay muchas especies que pueden sustituir las unas a las otras, pero es muy poco estable, ¿no?
Al contrario, los desiertos tienen cambios muy grandes, pero a los que están acostumbrados, pero no hay muchas especies que reemplacen a las que se eliminen. Y bueno, aquí nos viene, ¿no? Una alta estabilidad es una baja resiliencia. Una alta resiliencia da una baja estabilidad. Y bueno, veíamos algunos de los formas de ver esto, ¿no? Bien, y pues bueno, ahorita ya se acabó la clase, ya es tarde. Y pues bueno, entonces, no sé si quedó claro. Sí, el ser humano es bastante, lo afecta demasiado, y además con la acción del ser humano, muchas veces, a pesar de que un ambiente sea bastante resiliente, no tiene la capacidad de carga para lo que hace el ser humano, y entonces pues se ve afectado, ¿no? Claro, dependiendo de lo resiliente y lo estable que es cada ambiente, puede aguantar más o aguantar menos, ¿no? Pero siempre tienen como su límite.